En el parcial pasado vimos límites de funciones, ahora vamos a ver continuidades de funciones. Podemos ver de que aquí tenemos dos funciones y vamos a determinar cuándo son continuas y cuándo son discontinuas. Entonces, esta función en particular es y igual a x más 1. Entonces, sea y f de x, podemos saber de que podemos decir límite de f de x más 1. Vamos a hacerlo, hay que determinar en qué punto será porque es continuidad en un punto. Entonces el punto que elijo es el 3. Entonces será cuando x tiende a 3. Entonces podemos ver de que cuando cuando la función tiende a 3, entonces podemos ver de que el valor resultante es 4. Entonces posteriormente podemos ver si f de 3 da lo mismo y podemos ver perfectamente que sí, da lo mismo. Entonces podemos decir de que son valores iguales. Entonces podemos saber de que la gráfica es continua, porque incluso a simple vista se puede ver que no tiene ningún tipo de brecha. Ahora veremos cuando una función es discontinua. Aquí perfectamente podemos ver de que existe una gran brecha y que ambas intentan converger en 3, en el punto 3. Entonces se puede saber de que son discontinuas porque se sabe que cuando una función viene por un punto por la izquierda y viene por otro por la derecha, son discontinuas. Y esto se puede probar de la siguiente manera. El límite de f de x sería igual a un valor que vamos a determinar ahora. Y como vimos, quieren converger en 3, entonces será cuando x tiende a 3 por la izquierda. Esta es la que tiende por la izquierda. Y ahora haremos lo mismo, pero por la derecha. Con f de x igual a cuando tiende a 3 por la derecha. Entonces aquí se puede ver perfectamente que cuando tiende por la izquierda el valor es 2. Entonces aquí vamos a poner que el valor es 2. Y cuando tiende por la derecha podemos ver de que ya no es 2, sino que es 1. Entonces podemos ver de que los valores son distintos y eso lo hace una función discontinua. Y ahora vamos a ver vamos a aprender qué significan los signos. Que por ejemplo, si hubiera una gráfica aquí y tuviera un signo aquí, aunque pareciera que podría ser continua, no lo es, porque este signo significa que no pertenecen, que están separadas. Sin embargo, si yo lo relleno, significará que sí están unidas, que sí pertenecen. Veremos continuidad en un intervalo. Primero hay que saber qué es un intervalo. El intervalo es un conjunto de valores comprendidos en dos puntos, podrían ser A y B. Ahora tendremos que saber que una función es continua en su intervalo cuando es continua en todos los puntos o valores del intervalo. Por ejemplo, podemos ver en esta función que es completamente continua a pesar de que tiene muchos mínimos y muchos máximos. Los intervalos pueden ser abiertos, que se representan mediante paréntesis, o pueden ser cerrados, como es el caso de esta función, que es cerrado y por eso se representa con corchetes. Muy bien, en el ejercicio que vamos a realizar es para identificar los mínimos y los máximos. Entonces, primero vamos a comenzar identificando los máximos. Entonces, los valores máximos, ¿cuáles serán? Primero, podemos aquí ver que es 4. Posteriormente se abre paréntesis y en X están en los puntos 2, 6. Y ahora vamos a buscar los mínimos. Muy bien. Podemos ver que los puntos mínimos son, podemos ver que el punto mínimo en Y es 1. Entonces abrimos paréntesis y entonces en los puntos de X son igual a menos 2, 4. Y ya, estos son los valores máximos y los valores mínimos que están dentro del intervalo menos 4, menos 8. Ahora haremos un ejercicio para demostrar que la ecuación tiene solución en el intervalo indicado. Podemos ver que el intervalo es 1,2, que significaría que es un intervalo abierto por el hecho que tiene los paréntesis. Bueno, muy bien. Para desarrollar esto se hace lo siguiente. F de 1 y se baja esta ecuación y se reemplazan las x por el número 1. Entonces, 1 a la 4 menos 2 por 1 a la 3 más 1 menos 1. Y el 0 no se baja por ahora. Entonces, seguimos. 1 a la 4 sería 1, menos 2, y menos 2 por 1 a la 3. Ya sabemos de que 1 a la 3 es 1, y 1 por menos 2 sería menos 2, entonces así se queda.
más 1 menos 1 sería 0, entonces se quedaría así más. Y simplemente restamos 1 menos 2, que quedaría como menos 1. Ahora se hace en B, que sería 2, y se vuelve a hacer lo mismo, solo que en lugar de reemplazar con 1, reemplazaremos con 2. Entonces aquí se hace 2 a la 4 menos 2 por 2 a la 3 más 2 menos 1. Entonces esto se desarrollaría de la siguiente manera. Se sabe de que 2 a la 4 es 16, que 2 a la 3 es 8, por 2 sería 16, sería menos 16. Y aquí sería más 2 menos 1, quedaría 1. Entonces los 16 se restan y, perdón, se restan, quedaría 1. Entonces ahora se graficaría de la siguiente manera, que es F1 es menor que 0 y 0 es menor que F de 2. Y con los valores sería, incluyendo los valores sería F de 1, que es igual a menos 1, es menor que 0, y 0 es menor que F de 2, que es igual a 1.